Bienvenidos a todos ustedes a Sentido Literario. Hoy estamos de fiesta porque es la inauguración oficial de este programa. Hoy tenemos además unos invitados de excepción y, por supuesto, iniciamos, como ya les adelantamos en la promoción de este programa, una sección llamada Cenas con Historia. En primer lugar, tenemos una entrevista con Ángel Arribas. Ángel Arribas ha sido un profesor universitario de informática, ha sido también el jefe de informática de los servicios tecnológicos del grupo Meliá, de la compañía francesa de cosméticos Yves Rocher y también de American Express, y ha escrito lo que yo creo que es la mejor trilogía de ciencia ficción, podríamos decir, o de novelas de nuevas tecnologías de los últimos 30 años. Sus nombres, que los voy a leer porque son muy complicados, es Arctic, Antarctic y Global TIC. Aunque el título suene desconcertante y es un poco extraño, yo en serio les animo a todos ustedes a que vean la entrevista y comprendan por qué les digo esto. En segundo lugar, vamos a entrevistar a un joven de 23 años que desde hace ya un tiempo ha compuesto varias óperas y varios trabajos poéticos, y nos va a comentar esa dificultad que existe en la gente joven de publicar, de publicar escritos, y sobre todo cuando se trata de algo tan complicado como publicar poesía o llevar a cabo una ópera, con lo cual es mucho más complicado que una novela o cualquier ensayo, ¿no? Y además, con nuestra compañera Ollane Esparza, en esa sección Cenas con Historia vamos a descubrir lo que es el concepto de la restoteca y a conocer cuál es la simbiosis entre restaurantes, comida y literatura. Así, en primer lugar, parece que no la hay, pero la hay. Y si yo fuera ustedes, no me lo perdería, claro, que voy a decir yo. Así que, sin más dilación, empezamos. Aquí estamos con Ángel Arribas presentando su trilogía. En primer lugar, yo creo que de toda su obra es la parte más interesante, que se compone de 3 volúmenes, Arctic, Antarctic y Global TIC. Ángel, ¿podrías explicarnos así en general en qué consiste la trama de cada uno, si está entrelazado y...? Pues efectivamente hay un hilo conductor de todo ello, que es una aplicación de inteligencia artificial llamada RRZ. La inteligencia artificial hoy parece que suena un poco a ciencia ficción, pero es una realidad. Lo que pasa es que comercialmente no es rentable. Pero hay empresas donde ya tienen utilidades de inteligencia artificial sentadas en su consejo de administración. ¿Ah, sí? En Hong Kong hay una empresa de inversiones, fuertes inversiones inmobiliarias, que tiene como consejero en su consejo de administración a una inteligencia artificial. Es decir, es como un ordenador mejorado, es como una especie de... Eso es un ordenador que tiene capacidad de inferir, es decir, la capacidad que tenemos los humanos de decidir las cosas en función de las alternativas, de las variables que analizamos. Pues este ordenador hace exactamente lo mismo, pero tiene una ventaja: no pide aumento de sueldo, no se cansa, no sale a fumar, no se molesta si sus opiniones tienen en cuenta, no discute con sus compañeros. Gasta luz, ¿no? Lo único, gasta luz y poco más, ¿no? Y poco más, exactamente, y poco más. Bueno, pues RRZ es el conductor de estos 3 libros, ¿no? De la saga RRZ. ¿Que es una empresa informática o una multinacional? Sí, es una empresa informática. Arctic es una empresa informática, el arte de la tecnología de la información y la comunicación, Arctic, y son los creadores de RRZ. Ellos deciden contratar a Ramón Ríos Zabaleta, que es quien da nombre con sus iniciales a este ingenio, para que desarrolle precisamente esta aplicación. Y Ramón Ríos, el día que presenta esto al gran público, en un salón importante, de un hotel importante de la capital de las Españas, ve con admiración cómo su ingenio deslumbra la concurrencia. Hay que decir que RRZ nace para ser la formación más adecuada, el ocio más divertido, pero no el ataque más devastador, que es en lo que lo van a convertir.
Claro. De manera que cuando los concurrentes a esta reunión observan las capacidades de juego que tiene RRZ y le proponen un escenario bélico cuasi real, RRZ los deslumbra porque da la iniciativa al enemigo y simplemente anula sus defensas electrónicas y lo deja inerme. Siempre gente con buenas intenciones, ¿no? Siempre con buenas intenciones. Claro. Siempre átomos para la paz, ya sabes. Claro, ¿no? claro, sí. Nosotros tiramos una bomba atómica, pero para acabar la guerra, claro. ¿verdad? Bueno, pues con esas intenciones, siempre con buenas intenciones. Claro. En cualquier caso, RRZ es robado, desaparece y esta es la intriga del primer volumen. Al final, lógicamente, aparece y ya se descubre más o menos las razones que no las personas que lo han robado, y en la segunda parte, en Antarctic... Bueno, eso quería decir que es una cosa muy curiosa, que además el libro, bueno, versa sobre que el rey Juan Carlos abdica en el actual rey, y bueno, luego el rey es secuestrado, el actual rey, pero es muy curioso porque este libro se escribió unos meses antes de la abdicación real, el año pasado, y se publicó una semana antes de la abdicación. Eso es. Dudamos si también tienes algún tipo de inteligencia artificial o algún tipo de fuente informática para darte, no sé, para entender eso. Hicieron una entrevista en una emisora de Cataluña, me preguntaron lo mismo. Es un poco repetitivo. Me dijeron que qué opinaba yo entonces del proceso. Le dije que yo no era profeta ni mucho menos y que simplemente la abdicación de Juan Carlos era cuestión de tiempo. Claro. En mi opinión se veía venir. Lo que no sabía es cuándo. Coincidió, es una coincidencia, digamos, afortunada, pero coincidió, pues eso, que en esos días pues ocurrió. En el libro dice que en la primavera de 2014 el rey Juan Carlos abdica en favor de su heredero, pero era una simple coincidencia, ¿no? Y lo de que es secuestrado todavía puede ser, ¿no? Sí, la verdad es que es secuestrado. De hecho, el subtítulo es El secuestro de Felipe VI. Lógicamente RRZ contribuye, la policía no tiene pistas de ningún tipo, y RRZ con sus capacidades de rastreo electrónico pues contribuye a resolver el misterio. No sé si puedo contar mucho más, pero la verdad es que el trasfondo de esta historia es muy interesante. Aquí hay mercenarios internacionales, hay espionaje industrial, igual que la primera parte, se descubren quiénes están detrás del secuestro inicial y del robo inicial de RRZ. Bueno, digamos que es un poco cerrar la primera parte, que queda simplemente abierta. ¿Quiénes han sido los malos? Pues los malos ya veremos, ¿no? Claro. Y luego tenemos la última parte, Global TIC, la condición Mittel, que es tu último libro que cierra, ¿no?, la trilogía, es el broche final, y que además presentas dentro de poco. Sí, lo presentó el 27 de marzo, efectivamente, en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles de Anitos 10. Bueno, como ves aquí, está la famosa placa de Carl Sagan que acompañaba al fuselaje de la Pioneer 10 y la Pioneer 11. Sí. Este fuselaje se envió con estas señales precisamente para que, si alguna inteligencia exterior fuera capaz de captar o descubrir estas sondas que vagan por el espacio, se supone que eternamente, pues supiera de la existencia de alguien de algún punto del cosmos que está reflejado por los púlsares de nuestra galaxia. Tienen aquí su descripción, digamos, en binario. Aquí se refleja la estrella principal, se ve como del tercer planeta, haciendo una órbita curiosa alrededor del gigantesco Júpiter, sale la sonda. Esta es la imagen de la sonda, y esta es una imagen de los seres que se supone han construido esta sonda, ¿verdad? Desnudos, para que vean que no tienen ningún tipo de armas, y en actitud de saludo. Bueno, la NASA... Este era el mensaje, ¿no?, que se enviaba por si había vida en el exterior. Esto es, el mensaje que Carl Sagan había enviado al exterior, diseñado junto con su entonces esposa Linda Salman. Bueno, la historia empieza en que la NASA reconoce que las sondas hace tiempo que han dejado de emitir, porque han abandonado nuestro sistema solar, es decir, la heliosfera, la burbuja en la que el Sol tiene cierta influencia, y de repente han reconocido que, y esto es histórico, esta figura, no me lo estoy inventando, que pues han recibido señales de las Pioneer 10 y 11 que no se lo explican, ¿no? Claro. Bueno, pues así empieza la historia. Entonces una periodista dice, bueno, ¿y cómo fuimos tan estúpidos de mandar
una señal al espacio indicando claramente de dónde venimos, quiénes somos y dónde estamos. ¿A quién se le ocurre? Dice, si alguien descubre esto es porque tiene un avanzadísimo sistema de inteligencia y tecnología. Y puede hacer con esto lo que les dé la gana. Lo que, lógicamente, lo que significa que su desarrollo militar y desarrollo científico es muy superior al nuestro. Mañana nos pueden aplastar como una cucaracha. No, esto no va a pasar. Hacía falta poner una diana ya, ¿no? Sí, hizo falta decir, aquí estamos, venga, tirar aquí. Entonces, claro, la NASA corta la conferencia y ahí empieza la historia. Y la historia es que la NASA y la ESA, la Agencia Espacial Europea, están recibiendo mensajes en la Estación Internacional Espacial y las estaciones terrestres de rastreo como el Observatorio de Arecibo o como los observatorios de Maspalomas o aquí los que tenemos en Madrid, Robledo de Chabela, están recibiendo mensajes que no son capaces de identificar. Y entonces, dada la trascendencia que ha tenido RRZ para descubrir el paradero de Felipe VI, le piden que si quiere contribuir o si puede contribuir o si se cree capacitado para contribuir a desarrollar estos mensajes. RRZ acepta y efectivamente los resuelve. El problema es que cuando resuelve los mensajes se encuentra con la condición Mittel. Sí, es una novela, se encuentra con la condición Mittel. Y ya la condición Mittel no gusta tanto. Es una condición que nuestros antepasados han aceptado en su nombre y en el de sus descendientes y nos afecta a todos por igual. Es una especie de pecado original que se explica como si fuera un cuento, un castigo divino bíblico, pero realmente es un castigo o digamos una condición nada mítica y real y nos afecta a todos por igual. De manera que cuando RRZ descubre en qué consiste la condición Mittel, pues ya es un poquito tarde, ¿no? Hemos dado demasiadas pistas, hemos lanzado una botella al océano del cosmos diciendo quiénes somos, dónde estamos y a qué nos dedicamos. Y que si la ven puede ser peligrosa realmente. Y alguien lo ha visto y bueno, pues de momento no sabemos si puede ser peligroso, pero esa posibilidad, lo posible y lo probable son siempre cosas... No sé qué astrofísico era el que decía que si hubiera vida en el exterior sería mala, no sé por qué, ¿no? Hay una especie de teorías, ¿no? Sí, que dicen pues que Carl Sagan es el astrofísico que decía eso. Ah, pues mira, no me he ido Carl Sagan muy es lejos. El autor de la placa, sí. Pues aquí se lució, ¿no? Realmente claro, piensa que la vida en el exterior es mala y encima envía todos los datos para... O sea, es como cuando los adolescentes le dicen a una niña, le dice una niña a otra, dice, no le digas a fulanito que me cae gordo, ¿eh? No se lo digas. Claro. Ahí se lo diga. Pues un poco así, ¿no? ¿Por qué mandó esto Carl Sagan? ¿Qué sentido tenía, ¿no? Bueno, pues es un poquito toda la trama de GlobalTIC. Ahí está. Ángel, imagino que para escribir estas novelas te habrás basado en muchas experiencias tuyas, ¿no? Es decir, en tu conocimiento, ¿no? De la informática. ¿Cuánta parte hay técnica y cuánta parte hay de ciencia ficción o de elementos tecnológicos que no existen y que tú inventas? ¿Qué parte hay? Lo único que me invento es en GlobalTIC, donde... Bueno, aparte de la historia que se supone que es ficción. Claro, sí, pero en GlobalTIC sí hay inventos que no existen, o al menos no los conocemos en este mundo, ¿no? Pero que no son improbables, como por ejemplo la utilización de los campos magnéticos para desplazarse. Sí, conocemos el campo magnético, todavía no sabemos utilizarlo para desplazamientos, pero lo conocemos. Entonces, bueno, yo doy por hecho que lo podemos hacer, ¿no? Hay una serie de circunstancias, los impulsos antigravitatorios. Se supone que estas entes inteligentes que son capaces de descubrir nuestras ondas, pues ya dominan todo eso, ¿no? Eso que en nuestro mundo todavía está, digamos, en teoría, es decir, la gente se está desviviendo por conseguir, pues es un impulso antigravitatorio que haga que los coches se eleven y dejen de rodar por el suelo, por ejemplo, o están desviviéndose por conseguir que el campo magnético terrestre, de hecho, hay 3 satélites gemelos que están estudiando los campos magnéticos terrestres, están coordinados por el doctor Andrew Jackson, que sale en la novela, lógicamente porque es consultado, claro, Andrew Jackson es consultado y qué pasa con esto, qué está ocurriendo y tal, ¿no? Y de alguna manera él toma partido por los teóricos o posibles o probables visitantes, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, quien venga aquí no puede ser tan malo, no puede ser tan espantoso como lo pintan siempre en Hollywood, es decir, los aliens con verdes o monstruosos que vienen a devorarnos o a quitarnos el oro, ¿no? Claro, no, quien venga aquí que tenga la suficiente inteligencia como para llegar hasta aquí no puede ser tan malo. El problema es que efectivamente los humanos no somos los únicos que somos buenos y malos. Somos capaces de tirar bombas atómicas, como decía antes, sobre ciudades indefensas, y también de componer la quinta sinfonía de Beethoven. Claro.
somos capaces de tener a un Borges y de tener a, pues yo que sé, a gente que pues todavía, pues hay, con todos mis respetos, sí. Una tal Belén Esteban, ¿te suena? Sí, algo sí. Bueno, pues, en fin, y es la misma humanidad, sí, es la misma humanidad que es capaz de crear belleza y, digamos, antibelleza. Y crea maldad y crea bondad, claro. Crea altruismo, crea santos y crea asesinos. Es decir, que, bueno, pues todo eso a un hipotético visitante le desconcertaría muchísimo. Sobre todo cuando después, en las siguientes sondas que envió Carl Sagan, con más diseños y más sofisticados, envió un disco de oro con lo que llamaba los sonidos de la Tierra. Y ahí figuraban pues 80 composiciones representativas de todo el género humano, sí. Ritmos andinos, africanos, asiáticos, flauta, la quena, guitarras, por supuesto conciertos filarmónicos y conciertos de orquestas de 80 profesores. Para que los que lo recibieran se hicieran una idea del conjunto. Y tenía pues despegues de avión, trenes en marcha, cosas así. Pajarillos cantando, cualquier cosa. Pero había una cosa interesantísima y eran los pensamientos de entonces su esposa, porque se casó otra vez, sí. De Anne Druyan, que todavía vive. Carl Sagan murió, pero Anne Druyan, su viuda, todavía vive, que también sale. En los pensamientos de Anne Druyan, ella fue a un hospital en Nueva York, allí le hicieron un programa específico para convertir sus ondas mentales en grabaciones, es decir, algo que pudiera ser susceptible de ser grabado en un disco. Y entonces estas ondas sonoras, estas ondas mentales de Anne Druyan son detectadas también. Y entonces imagínate alguien que sea capaz de descubrir esto y vea, por un lado, lo que somos capaces de hacer, por otro lado, las propias paradojas en las que incurrimos la humanidad, claro. Y por otro lado, los pensamientos de una única persona, una mujer, género femenino. Claro. ¿Vale? Y se dé cuenta de dos cosas. Nosotros somos humanos placentarios, y mamíferos. Pero en la Tierra también hay mamíferos no placentarios, que son los marsupiales. No nacen de placenta, no nacen, digamos, en unas condiciones de 9 meses en el vientre materno y luego son inermes y no son capaces de moverse. Al contrario, nacen, digamos, muy prematuramente, pero se pueden mover hasta el punto de que suben hasta la marsupia, hasta la bolsa de la mamá. Sí. El ejemplo más típico es el canguro. Pero hay otros muchos animales marsupiales que no son canguros, es decir, como el osito koala o como el famoso lobo marsupial, al que llaman tigre marsupial, ¿verdad? Lo están exterminando. Y hay un montón de animalitos, mamíferos, todos ellos, que son marsupiales. ¿Por qué tiene que ser solo la raza humana mamífera placentaria? También puede haber personas que sean mamíferas, pero no placentarias, claro. Marsupiales. Son las dos formas que conocemos de momento. De manera que estas inteligencias entran un poco en conflicto y el resultado de todo esto es que deciden visitarnos para ver si de verdad somos conscientes de cumplir la condición Mitter o no. Y ahí viene ya todo el secreto. Toda la trama está ahí. La condición Mitter, qué es, en qué consiste, por qué, en qué incurrimos, qué pasa si no la completamos, si no la respetamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y RRZ siempre está un poco al margen, ¿verdad? Es el hilo conductor, pero no es el protagonista absoluto. Los protagonistas son siempre las personas. Pero RRZ está un poco al margen de todo esto, pero digamos que va aportando sus conocimientos, su inteligencia, su capacidad de inferir, sin dejarse influir. Él presume de que no es humano. Usted tiene no sé qué, dice, no, yo no soy humano. Dice, usted no tiene sentimientos humanos. Dice, no tengo ningún sentimiento humano. No es capaz de sentir piedad o compasión. Dice, eso sí. Dice, lo que no soy capaz de sentir ni odio, ni rencor, claro. Ni envidia. Claro. Dice, esos son sentimientos puramente humanos. ¿Estará de acuerdo? Pues sí. Cualquier ser vivo puede tener compasión o puede tener amor. Bueno, todo este tema, ¿no?, de la inteligencia artificial y todo eso, pues claro. Realmente desata pues debates morales, filosóficos muy importantes, ¿no? A la hora de... Sí, pues el trasfondo efectivamente es ahí la por definir lo que es el ser humano, por contraponerlo a lo que es pues un robot o una máquina. A ver,
Claro, el concepto que hasta ahora tenemos de robot, máquina, pues el ejemplo más típico es un Terminator, ¿no? Y RRZ no es un Terminator, ni lo va a ser nunca, no se va a convertir jamás en Skynet, no va a hacer eso. Entonces, ni va a atentar, no es un... Vamos, que rompe un poco el mito de todo lo que hasta ahora tenemos sobre las máquinas pensantes y capaces de tomar decisiones que antagónicas del ser humano. No tiene por qué, no necesariamente, ¿no? Sí. Ángel, una pregunta rápida antes de irnos a la publicidad. Hay una frase que es repetida de distintas formas por filósofos, por teólogos, por astrofísicos, incluso astrónomos, que dicen que por definición otro universo no es cognoscible, por definición. ¿Qué opinas de eso? Sí, brevemente antes de irnos a publicidad. Las teorías, desde que se inventaron las matemáticas, las teorías tienen que ser demostradas, no basta con ser enunciadas. Entonces, hasta el momento no podemos... Decir que no es cognoscible es como decir que sí lo es. Decir que hasta sí lo que es. no se muestre una cosa o la otra son teorías. Claro, es que hasta el momento no podemos mostrarlo, ni que sí, ni que no. Mientras no se pueda probar, sigue siendo eso, una hipótesis, una teoría, un pensamiento tan respetable como cualquier otro. Pero RRZ precisamente lo dice muy claramente: yo solo me baso en hechos probados. Claro, así es la ciencia, sí. Así es la ciencia, claro. Así es la ciencia. Es decir, cuestiónatelo todo, decía Carl Sagan. Cuestiónatelo todo, dice, pero procura averiguar la verdad. No basta con que digas, esto no puede ser. No, esto no puede ser, no. Esto, por esta y esta circunstancia, que ahora son inmutables, no puede ser. Y también hay que tener cuidado por contra. En la prensa salen muchísimas noticias científicas que son teorías o hipótesis que no se han sometido todavía al método científico, pero que parece que la gente, cuando hablas con ella, pues parece que ya lo dan por si fuera una teoría contrastada y tal. Y no, hasta que una teoría no es contrastada por el método científico, no es una no es ciencia, es una teoría o una hipótesis, no es ciencia. E incluso los científicos son el único colectivo que ha conseguido reconocer que estaban equivocados, plantearse nuevas preguntas y llegar a nuevas conclusiones y cambiar de parecer, cosa que ni políticos ni religiosos han hecho jamás. Claro. En palabras del propio Carl Sagan. Claro. Señoras y señores, vamos a publicidad y venimos enseguida. Bueno, pues aquí estamos con Ángela Rivas para hablar de otras dos novelas suyas. Llora como mujer, que es un retrato, una crónica social de la época de la transición, de los 70, y luego La estirpe, que La estirpe es una intriga, pero ya no a nivel tecnológico, futurista y intrigas entre superpotencias y tal, sino una historia de suspense ubicada en el siglo XXI, pero que trata sobre un documento antiguo que se ha perdido. Y bueno, háblanos un poco de estas dos novelas que son tan distintas a las otras tres. Bien, Llora como mujer, efectivamente, como bien has dicho, es una crónica social en la que se refleja cómo se vivía la transición por el pueblo, no por las esferas políticas del momento, sino por la gente sencilla y llana. Es decir, una empresa en Toledo pues tiene un convenio colectivo, hay un conflicto, hay problemas, hay situaciones personales, hay cosas que pasan y que de alguna manera no se pueden llevar adelante con la libertad que tenemos hoy, porque entonces se reprimía esto. Entonces mi esposa, que ya falleció, decía que Franco no podía ser tan malo porque en su instituto le habían dado 5 días de vacaciones cuando murió Franco. Entonces, para que tuviera un poco una idea real o un poco más cercana a la realidad, por lo menos como yo lo entendía, de qué era eso de vivir bajo la esfera de Franco, pues escribí este libro. La estirpe no tiene nada que ver. La estirpe, como bien has dicho, es una historia que inicia en el siglo XIV y termina en el siglo XXI, pero porque, digamos, la estirpe se refiere a doña Inés de Castro, que fue probablemente la mujer más amada de la historia tal y como conocemos, ¿no? Doña Inés de Castro, a las Cortes de Cádiz, y su esposo don Pedro I de Portugal
fueron declarados como no matrimonio, como solteros. Por lo tanto, sus descendientes fueron declarados bastardos y se les privó el derecho de heredar el trono de su padre. Se les privó de ese derecho. Bueno, pues los hijos de doña Inés de Castro fueron señores en Castilla de Alba de Tormes. Y Alba de Tormes acogió primero a don Dionís, que era el hijo pequeño, y luego a don Juan, que era el hijo mayor. ¿Por qué? Pues porque el rey de Castilla prometió el matrimonio a una hija bastarda suya, ¿verdad? Eso de la bastardía y la monarquía. Sí, bueno, es algo que viene ya de largo, muy largo. Algo que no, digamos que son cosas, endémico. Una cosa es consecuencia de la otra, sí, la sensación, ¿no? Bueno, pues le prometió el matrimonio, pero don Dionís no era muy joven y no tenía demasiadas intenciones de matrimoniar, y entonces don Juan sí se casó realmente con su hija y le entregó el señorío de Alba. El señorío de Alba pasó luego a ser condado y después a ser ducado, pero no nos vamos a meter con el ducado de Alba, nos vamos a meter en el siglo XXI, cuando el último Castro llega a Alba de Tormes para investigar documentación que le permita descubrir la famosa acta matrimonial de sus antepasados, que fue robada, porque realmente se casaron, los casó el obispo de Braganza, pero el acta nunca apareció. El acta, digamos que, como se sabe la historia, doña Inés fue asesinada por 3 caballeros portugueses, y los 3 huyeron a Castilla cuando don Pedro llegó al poder, llegó al trono. Pero estos caballeros fueron entregados por los castellanos a los portugueses, excepto uno, don Pedro Pacheco. Don Pedro Pacheco se refugió en Francia, pero no lo grande que es Francia, ¿verdad?, en Aviñón. ¿Y por qué en Aviñón? Porque en Aviñón estaba la sede papal, y el Papa y don Pedro no se llevaban muy bien, precisamente porque el Papa negaba, sin la evidencia del acta matrimonial, esa legitimidad de sus descendientes. Y este don Pedro Pacheco es el que persigue este último Castro hasta descubrir dónde puñetas estaba la famosa... Bueno, hasta ahí podemos leer, ¿no? Como hasta decía en el 1, 2, 3. Bueno, pues señoras y señores, aquí lo dejamos con Ángel Arribas. Ángel, muchísimas gracias, te deseamos mucha suerte con Global TIC, que es el libro, ¿no?, que presentas... El 27 de marzo. 27 de marzo. 27 de marzo, en la Asociación Española de Escritores y Artistas, Leganitos 10. Así que ahora pasamos a la sección con Ollán Esparza de Cenas con Historia. Bueno, pues aquí estamos de fiesta en el programa porque inauguramos una sección con Ollán Esparza muy novedosa, y sobre todo en este tipo de programas, que se llama Cenas con Historia. Ollán, cuéntanos qué es lo que nos traes, cómo se va a estructurar, ¿no?, esta sección. Vale, te cuento. Cenas con Historia es una iniciativa que nos hemos inventado desde la editorial Sesudos para dar a conocer nuevas obras antes de que salgan a la venta. Lo que hemos hecho ha sido formar un club de restaurantes, que les llamamos restotecas, donde si vas a cenar, antes de que salga a la venta una novela, te la regalan con la cena. Esta iniciativa pues ha surgido de una problemática real y de una necesidad, y es que los nuevos autores, los autores noveles, no tienen oportunidad de acceder al lector. Entonces es una manera de que se elija democráticamente desde los lectores cuáles son aquellas obras que merece la pena que tengan una distribución, que sean publicadas y en definitiva que la gente pueda disfrutar de ellas. Claro. Bueno, me han chivado que ya habéis ido a un par de sitios, ¿no? Sí. Habéis ido, cuéntanos un poco cómo ha sido. Tenemos ya 50 restotecas dentro del club. 50 restotecas. 50 repartidas entre Madrid. Que restotecas, perdona, son los restaurantes, ¿no?, que están, digamos, asociados a esta iniciativa, ¿no? Sí, nos hemos inventado este nuevo concepto restotecas que aúna restaurante más biblioteca, más o menos. Entonces tenemos ya 50 repartidas entre Madrid, Ávila, Badajoz, Vigo, y nos estamos expandiendo por España. Y hoy os venimos a presentar 2 de estas primeras restotecas que apoyaron a la iniciativa desde el principio. Ahora vamos con Asolaina, que está en la zona de Cuzco y que tiene una cocina gallega tradicional muy rica. Bueno, pues vamos a verlo, dentro vídeo. Nos encontramos a las puertas de Asolaina, uno de los 50 restaurantes con encanto que se han unido a la propuesta de Cenas con Historia. Vamos a conocerlo. Muy buenas, Jesús. Soy Maitica de Cenas con Historia.
Bueno, Jesús, ya podemos decir que Asolaina se ha convertido en una restoteca. ¿Qué es lo que os atrajo de esta propuesta de Cenas con Historia? Pues mira, nos atrajo una fusión de culturas, ¿no? Una fusión de cultura gastronómica con una fusión de cultura literaria, que es pues bueno, lo que se lleva ahora, ¿no? Como quien dice, ahora, fusionar cositas. Y entonces nosotros tenemos una gran tradición culinaria en este país. Nosotros tenemos también una gran cocina aquí en este restaurante y ahora queremos que se combine con una tradición literaria que tenemos también en este país. Muy bien, son placeres sensoriales todo en uno. Correcto, para que los clientes vengan, disfruten de nuestra cocina y además disfruten de la literatura nuestra. Muy bien, y además creo que han creado un menú exclusivo para la propuesta. Un menú que se llama Cenas con Historia, aquí en el restaurante Asolaina, y entonces le preparamos a nuestros señores clientes para que disfruten de nuestra comida y tenemos de primero una crema de nécoras, tenemos además una yema de trigueros en tempura y una ensalada templada de frutos del mar. Para elegir de segundo tenemos entre la suprema de merluza y el entrecot de moña, con un postrecito y la bebida a elegir también, y todo eso además acompañado de nuestro libro. Eso es, así que un menú sugerente para una novela con título sugerente, la novela de Clara Blanco, Sexistencialismo, que como saben es la primera novela para disfrutar en pareja, acaba de salir del horno y viene muy calentita. Si quieren disfrutar de esa cena y llevarse de regalo la novela, tomen nota, restaurante Asolaina. Bueno, pues oye, genial, ¿no? O sea, increíble. Estupendo. Y además Maite, que nos lo cuenta todo aquí tan bien y tan ameno. Sí, tenemos... dan ganas aquí de que nos haga aquí una ración de pulpo, ¿no? De pulpo a la gallega. Pues sí, además a estas horas que ya tenemos hambre. Tenemos también a Materia Prima. Materia Prima es un restaurante muy especial, una de nuestras restotecas muy especiales, porque tiene cocina de mercado y tú vas allí y eliges lo que quieres comer y luego te llevas la novela. Pero bueno, que nos lo cuente Maite otra vez. Este es el segundo sitio, ¿no?, que habéis ido. ¿También tenéis vídeo de ello? Sí, sí, también. Vamos a verlo. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Qué le ponemos? Pues voy a querer un poquito de merluza ¿Con qué lo acompañamos? con unas almejas. Muy bien. ¿A la marinera? A la marinera y si no, ¿En salsa verde? ¿Puede salsa ser? verde. ¿Salsita verde? Eso es. Muy buena elección. Muchas gracias. Pues nada, como pueden ver, parece que estamos haciendo la compra en pleno mercado, pero la realidad es que nos encontramos en el interior del restaurante Materia Prima. Como ven, aquí los alimentos van directos del mercado a su mesa. Bueno, pues nos acompaña Gonzalo, el chef del restaurante Materia Prima. Muy buenas, Gonzalo. Hola, buenos días. Bueno, pues creo que habéis creado un menú exclusivo para la propuesta Cenas con Historia. Háblanos un poquito de él. Efectivamente, pues bueno, comenzaríamos con unos entrantes para compartir, que sería una ensalada de tomate feo, un tomate que nos viene de Navarra. Buena tierra. Muy buena tierra para la verdura, además. Y vendría con unas sal de escamas, un aceite de oliva virgen y unos pensamientos por encima, que son unas flores comestibles. De entrante seguiríamos con unas tamburiñas rellenas de boletus, un relleno de boletus que elaboramos en casa y terminaríamos gratinando en el horno. Y luego también de entrante seguiría con un foie mi-cuit relleno de membrillo y con un pan de especias que elaboramos nosotros, con clavo, canela, un toque un poco dulce. Y terminaríamos un poco con rape en salsa marinera, con almejas y solomillo ternera buey con patata soufflé. Muy bien, pues un poquito para todos los gustos. Carne, pescado, para todos. Sí, un poquito variado, pues bueno, para que las personas puedan comer un poco de todo, verdura, carne, pescado, como bien has dicho tú. Y luego terminaríamos con unos postres variados, que constaría de un poquito de brownie con helado de mango, una espuma de yogur que hacemos con frambuesa, una tarta de queso. Pues buenos postres variados para finalizar. Qué bien suena todo. Bueno, y además de ese postre dulce tenemos el postre de regalo, el postre literario, ya que con cada menú de Cenas con Historia le regalaríamos esta novela de Clara Blanco, Sexistencialismo. Pues ya saben, si quieren disfrutar de una buena cena y llevarse de regalo esta novela, tomen nota. El restaurante Materia Prima. Bueno, vamos a hablar ya de literatura porque me está entrando un hambre tremendo. Sí. Entonces vamos a hablar de libros. Bueno, tu editorial, Sesudos, ha editado este libro, que es el primero, ¿no?, que estáis lanzando, ¿no?, y que estáis dando en estas restotecas, en este club de restaurantes. Cuéntanos un poco, Sexistencialismo se llama. Sí. Es un nombre ya, ¿no? Además es un libro muy novedoso, ¿no?, porque es un libro para leer en pareja. Cuéntanos un poco cómo es el libro.
Sí, nosotros hicimos una selección entre un montón de títulos que nos llegaban a la editorial y elegimos Sexistencialismo, que es difícil de pronunciar, pero luego ya se te queda. Lo elegimos entre varios porque, bueno, va muy bien con el objetivo de Cenas con Historia, porque es un libro para compartir. Se puede degustar en solitario, pero también se puede leer en pareja. Entonces es la historia real de Clara Blanco y Esteban Mancal, dos autores españoles que hicieron una investigación muy peculiar. Durante 2 años se hicieron pasar por otras personas, se inventaron unas identidades y desde esos personajes hacían encuentros donde simulaban que no se conocían. En este viaje descubrieron lo que ellos dicen, aseguran que han descubierto el secreto de la pasión eterna, y una parte de este viaje está reflejado en esta novela. Se puede leer como un juego estimulante entre parejas, y entonces pues imagínate, vas a cenar, disfrutas de una cena deliciosa, tomas un vino rico y encima luego terminas con una velada un poco subida de tono. Sí, porque el libro tiene varios rombos. Sí, además el libro está estructurado, ¿no?, en conversaciones, ¿no? Sí. Sobre todo, principalmente. Eso es. Realmente son las conversaciones que mantuvieron ellos por un chat durante 3 meses que estuvieron separados y se volvieron a conocer como dos desconocidos por el chat. Luego se volvieron a reencontrar y son las conversaciones tal cual ocurrieron. Apenas tienen cambios. Entonces lo que tiene la novela es que como se ve mucha verdad y además son 2 españoles, una pareja normal, es importante, claro. Te identificas muchísimo con los personajes, porque no es la historia típica romántica en la que viene un millonario y te rescata en helicóptero, ¿sabes? Sino que es una historia muy de a pie, y esa verdad que refleja este chat pues hace que te identifiques y que tengas ganas de leerlo. Qué bien. Bueno, pues oye, les recomendamos a todos ustedes que compren el libro y que acudan a estas restotecas. Habrá muchísimas más, pero en principio no, pues estas 2 que tenían muy buena pinta. Ahora vamos a otra entrevista, así que no se vayan, que para allá vamos. Bueno, pues aquí estamos, como habíamos prometido antes, con David Aracil, joven de 23 años, que se mueve en la escritura de este turbulento mundo de la ópera y de la poesía. Si la literatura, y sobre todo la literatura joven, ya de por sí es complicada, pues ya no hablemos, ¿no?, de lo que es escribir y publicar, ¿no?, poesía y, ¿no?, composiciones operísticas y de ese estilo, ¿no? Bueno, te digo más, no tengo nada publicado, por lo tanto es hablar. Amazon sí, o sea que ya puedes hacer publicidad, porque en Amazon sí, dentro de poco. Sí, lo podemos hacer a través de internet, ¿no?, que es ahora la única salida que parece que hay en este mundo de la publicación, porque digamos que las editoriales normales siguen el patrón de unos géneros muy concretos, y claro, evidentemente este tipo de literatura tan especializada y digamos con un público muy minoritario, obliga a tener muy en cuenta cómo hay que hacer para introducirse. No es tan sencillo como con una novela, o incluso si eres un escritor consagrado porque tienes una formación y un prestigio en los medios para escribir obras de ensayo, o de la actualidad, o incluso de pensamiento. Y ya en el terreno de la ópera es también algo que va acompañado, ¿no?, de la composición musical y todo esto. Pues es todavía un añadido, ¿no?, porque al no estar la música, ¿no?, que es el 50% y la actuación y la interpretación, que es el 50% de la obra en sí, pues claro, exacto. Aquí el planteamiento es, por una parte, se tiene escrito un trabajo literario al que se le va a poner música. Si ya es complicado en sí mismo publicar lo que es el texto, aún más es la música, porque por ejemplo en España no hay casas editoriales tradicionalmente que editen música. De hecho la casa Real Musical Ópera cerró hace un año o así. Estaba en ópera
Era una casa que publicaba, por ejemplo, las páginas para los alumnos, para violín, para piano, para oboe, clarinete y composiciones en pequeña forma de piano. Claro. Entonces lo que se ve es que me tengo que pasar a otro género porque de este no vamos a vivir, ¿no? Claro, es más por gusto, más para luego aparte que hacer una ópera es muy complicado, porque hacer una ópera luego todo, ¿no? Llevarla a cabo. Claro, hay que añadirle lo que es ponerla en escena. Es que es mucha gente, sí, ¿no? que interviene. Es un esfuerzo muy grande económico. Es más parecido quizás al oficio de guionista, ¿no? Oficio de guionista, exacto. El libretista es un tipo de escritor que era muy al uso pues hasta el siglo XX. Bueno, incluso hoy en día para las óperas, el libretista es el guionista del compositor para la ópera. Claro. La única que pasa es que yo hago, digamos, mis propios textos y aparte también prepararía yo la propia música, o sea, sería el trabajo doble. No tendría un escritor, o yo no soy escritor para un músico. Claro. Y luego además poesía, tampoco hay casas así, bueno, Huerga y Fierro sí que es una casa así tradicional de la poesía, pero realmente editoriales como tal, no. ¿Tú por qué crees que es esto? Que sea, ¿no? que la poesía pues quizás porque requiere más tiempo, ¿no? Que no se lleve tanto, o que la gente no se tome la paciencia pues de comprar poesía, igual que novelas, y sobre todo la novela rápida sí que tiene bastante auge. ¿Por qué crees que ahora se lee menos poesía pues que hace, por ejemplo, 20 años? Porque yo lo he pensado, digo, bueno, realmente la vida ha cambiado, pero tampoco ha cambiado tanto como para pasar de... Antes sí que se publicaba poesía y se puede llegar a... Ahora es que prácticamente es nada. Bueno... Ahí yo pienso que, digamos que incluso las cosas cambian a veces en el plano formal, pero no cambian tanto en el contenido más esencial. Por ejemplo, una canción de tipo comercial de cualquier cantante, no muy en especial, no vamos a poner ningún caso, es un texto con una música, por lo tanto es un género lírico que ya se ha estado haciendo durante centenares de años. Lo único que ha cambiado es otra forma de cantar, la instrumentación, la forma del ritmo, la armonía, la textura de la música. Sí, pero el ritmo de la vida también ha influido a que... No, o sea, el número de ejemplares que se venden. Yo pienso que la poesía, pues quizá es un género que está bastante en decadencia o se ha quedado incluso más minoritario de lo que en un principio pudiera ser, incluso porque a lo mejor tal vez las dos formas típicas de poesía no las conocemos ahora por publicación. Hablo de eso, de la música popular al uso, o bien existía la poesía culta. Lo que pasa es que durante el siglo XX ha habido tantas vanguardias, tantas propuestas de innovación, que un camino de una regla más o menos seguida por todos no está del todo asumida. Y por lo tanto es un género que tiene un poco aún, sigue en esa fase experimental. O sea, de ser el tradicional hasta las vanguardias, el género en el que cualquier escritor se necesitaba para su propio ego decir yo soy un verdadero literato si escribo poesía, y si solo escribo prosa no lo soy del todo. Pues ahora hoy en día eso no es así, porque digamos que es un género muy experimental, y se ha quedado además tan reducido a un público que aunque se hagan concursos y se promocione incluso por iniciativa privada, por fundaciones culturales o incluso el Estado o los propios ayuntamientos, luego a nivel de lo que es venta pues no. Y luego por supuesto ya no hablemos del tema, y mucho menos viviría de eso. Claro, digo, con mucho pagarte una cena. Claro, es que ya estamos hablando de una cosa de estilos, pero aún más si ya hay que comer y hay que tener una posición, ganar una posición por una profesión que es la de escribir, pues no puede ser con un género que no da ventas. Claro. Y para la ópera, ¿fue la música la que te llevó a la ópera, o fue tú que eras aficionado a ir a la ópera lo que primero te gustaba más el arte dramático, y de ahí pasaste quizás o sea, ¿qué cosa fue la que te llevó a la otra? Porque yo sé que tocas el piano, fue simultáneo.
O sea, a la vez siempre me había gustado mucho la música, siempre me había gustado leer todo tipo de géneros. Ahora mismo soy más de ensayo, de leer ensayos u obras de historia, biografías o trabajos teóricos sobre algún periodo histórico, pero sí, digamos que fue simultáneo la gran afición o tener un espíritu muy predispuesto a la música y a la vez también un verdadero interés e incluso pasión por la literatura, y en un momento dado ya simplemente saltar a crear, decir, bueno, pues ya he leído bastante, ya he escuchado bastante, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Y aprender con tus propios primeros pasos. Ahora mismo digamos que yo estaría en fase prenatal, ¿no? Estoy empezando a buscar una... Y David, una última pregunta. ¿Ahora qué te vas a dedicar una pregunta rápida? ¿Ahora qué te vas a dedicar a la novela? O que parece que dices que vas a escribir alguna novela. Una persona que viene del trasfondo de la música, de la ópera y de la poesía, ¿qué tipo de novela es la que estás pensando escribir o que vas a escribir? ¿Tienes alguna idea pues no del género? No lo tendría así muy pensado. Quizá una novela podría estar adecuada al mundo del teatro. Claro, que gire en torno al mundo del teatro. Gira al mundo del teatro y al mundo de algún actor o de algún escritor o dramaturgo. Bueno, David, pues muchísimas gracias, te deseamos muchísimo éxito. Y bueno, pues a todos ustedes les esperamos la semana que viene en Sentido Literario. Muchas gracias.